Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Bueno, hoy nuestra palabra tiene que ver con unción, tiene que ver con lo que Dios desea para nuestra vida, para que seamos, para que vivamos, ¿ya? Ella se llama las características del ungido de Dios, ¿ya? Y si tú quieres conversar respecto de eso y entender un poquito más, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, como yo les dije a ustedes, hoy nuestra palabra se llama las características del ungido de Dios. Y ahí, por ahí puede parecer para ti una palabra bastante pentecostal, del amado siervo, de estos. Y efectivamente vivir el Pentecostés es importante, pero yo también quiero que esta palabra sea muy basada en la palabra, en la Biblia, en lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros, ¿ya? Así que para hablar del ungido de Dios, de cómo ser el ungido de Dios, de cómo vivir lo que Dios desea para nosotros, yo quiero que veamos en la Biblia que eso tiene que ver. Y ahí comenzamos por la unción. ¿Qué es la unción y cómo tenemos la unción en nuestra vida? ¿Ya? Entonces me gustaría que ustedes me pudieran acompañar ahí en el texto de Éxodos, ya del 30, en el capítulo 30, de los versos 22 a 25, que es cuando Dios va a pasar ahí cómo tiene que ser hecho el aceite de la unción, ya, cómo Dios va a empezar a hablar de la unción en medio al pueblo. Entonces vamos a leer, ver qué la palabra nos dice. Dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especiarías finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la transición oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática con las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Esto nos dice la palabra. Y esto, la verdad, es cuando Dios pasa la receta del aceite de la unción para el pueblo de Israel, ¿ya? Y en este pasaje, la verdad, si lo miramos ahí en Éxodo, en este periodo de Éxodo, lo que está pasando en estos capítulos, Moisés, la verdad, está describiendo lo que Dios le entregó como dirección al respecto de cómo va a ser el templo, de cómo van a ser hechos los utensilios del templo, de cómo va a ser hecho el aceite de la unción, de cómo van a ser hechos todo para el protocolo del templo y también para cómo se tiene que adorar a Dios. Eso está haciendo él. Específicamente en este pasaje que leímos, ya él está hablando al respecto del aceite de la unción y cómo tiene que ser hecho este aceite. Nosotros no vamos a encontrar en ningún otro pasaje de la Biblia la receta del aceite, ¿ya? Este es el único pasaje que va a decir, tiene que ser hecho de esta forma y de esta forma, ¿ya? El único pasaje que va a hablar al respecto de esto, de cómo tiene que ser hecho el aceite. Y pensando en cómo Dios es específico, diciendo cuánto tiene que tener, qué tiene que tener, y más adelante incluso Él va a decir, mira, no usen este aceite para ninguna otra cosa, no hagan este aceite, aunque ustedes tengan la receta, no hagan este aceite para tenerlo en casa o cualquier cosa. Él va a decir, este aceite es un aceite solamente para ser usado en el templo y para mi unción. ¿Ya? Y si ustedes ungiren a alguien que yo no haya elegido con este aceite, esta persona que hizo eso va a ser rechazada, va a ser sacada del pueblo de Dios. Entonces Dios es bastante duro con el uso de este aceite, ¿ya? ¿Y por qué entonces? ¿Por qué Él es tan restricto, fue tan cuidadoso con la receta y es tan restricto al respecto de cómo y cuándo se tiene que usar este aceite? ¿Cuál es el cuidado que Dios tiene con este aceite? ¿Ya? Yo les voy a decir, con este aceite Dios quería hacer lo que hoy nosotros llamaríamos de un hecho profético, ¿ya?
¿Qué es un hecho profético? Cuando nosotros tenemos una actitud o hacemos algo, tomamos parte de algo que no necesariamente es algo espiritual, pero que va a ser una representación de lo que Dios está liberando, está haciendo en el reino espiritual. Por ejemplo, este aceite. Dios estaba diciendo al respecto de este aceite que Él estaba eligiendo estas cosas. Era como una representación de los que están recibiendo este aceite son elegidos míos. Era lo que Dios estaba haciendo. Pero esto es distinto de un amuleto, de algo de suerte o cosas así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un amuleto, algo de suerte, eso tiene poder en sí mismo. O sea, nosotros creemos que eso tiene poder en sí mismo. Cuando hacemos un hecho profético, no creemos que el poder está en lo que se está haciendo, sino en el símbolo que tiene. O sea, esto no tiene poder ninguno. El aceite no tenía ningún poder de hacer nada, y tampoco después que había sido hecho el poder estaría relacionado con el aceite, sino con lo que Dios deseaba cuando estaba declarando aquello. Es como una declaración que nosotros podemos ver con nuestros ojos, porque nosotros humanos somos de esta forma. Entonces era lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba con eso diciendo, mira, cuando alguien recibe la unción con este aceite que yo elegí de esta forma, eso está diciendo que yo estoy diciendo que mi autoridad, que mi voluntad, que mi poder van a estar sobre estos utensilios o van a estar sobre esta persona. Yo voy a estar usando eso y eso me va a representar. Dios da la dirección que los únicos ahí que tendrían que recibir esta unción, si tú vas leyendo un poquito más adelante, los únicos que podrían recibir esta unción serían los sacerdotes. ¿Ya? Esta unción para los humanos, los utensilios del templo, aquello que se iba a utilizar en el templo, iba a ser ungido de esta forma, y los sacerdotes iban a ser ungidos también de esta forma. Y los humanos que iban a recibir esta unción serían solamente los sacerdotes. ¿Y qué eso tiene que ver con nosotros? ¿Por qué ya no somos más ungidos como sacerdotes de aquella forma? Bueno, Jesús, cuando vino y se entregó en la cruz por nosotros, transformó la nación de Dios, los hijos de Dios, en una nación, en una familia de sacerdotes. ¿Ya? Porque nosotros hacemos parte de la familia de Dios. Jesús es un sacerdote, nuestro hermano. Entonces nosotros somos la familia sacerdotal. Y efectivamente Pedro nos va a decir eso. Ya ahí en 1 Pedro 2:9 va a decir que nosotros somos una nación santa. Va a decir que no somos los electos de Dios. Va a decir eso todo, y va a decir que nosotros somos sacerdocio real, o sea que nosotros somos sacerdotes del rey. Entonces esta es la verdad. Entonces nosotros nos volvimos sacerdotes. Eso quiere decir que tú y yo somos sacerdotes, y eso quiere decir entonces también que esta unción tiene que venir sobre nuestra vida, que este aceite es deseo de Dios que venga sobre nuestra vida. Y ahí yo te hago la pregunta, ¿y cómo hacemos con que este aceite venga sobre nuestra vida? Ya, bueno, la respuesta está ahí en el texto que leímos. ¿Por qué? Porque los ingredientes de esta receta que Dios pasa ahí del aceite de la unción tiene una representaban algo para el pueblo en aquel tiempo, y era eso que Dios estaba declarando, no sobre el aceite, sino que sobre aquello que contenía el aceite. Entonces vamos a hablar respecto de eso, vamos a entender un poquito más qué eran estos ingredientes y que Dios estaba deseando para nosotros. El primer ingrediente era mirra. Ya, la mirra es un árbol de espinos que tiene un fruto que tiene muchos espinos también. Ya, ella nace más o menos ahí en el norte de África, en regiones que tienen floresta. Ya, ella necesita mucho sol, necesita bastante agua. Es este árbol, ya, y el tema de este árbol es la ceiba que sale de ella, ya lo que tiene adentro de ella. ¿Por qué? Porque ella tenía un poder cicatrizante y antiséptico
que es muy fuerte. En aquel tiempo, en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús también, durante mucho tiempo, hasta hoy se usa como algo medicinal, ¿ya? Pero en aquel tiempo era lo que las personas tenían en su casa. O sea, tuvo un corte en el brazo, pasa mija. Entonces todo eso era un símbolo para aquel pueblo de sanación, ¿ya? Era un símbolo para las personas que eran sanadas y era un símbolo de sanación para aquel pueblo en aquel tiempo. Y que la mirra representa ahí en esta receta, ¿ya? Ella representa ser sanado. Mire lo que va a decir ahí en Mateo 11, del 28 al 30. Va a decir así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso por su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ya Dios quiere que los sacerdotes, que los hijos de Él sean sanados, sean personas sanadas. El sacerdote, él tiene que ser una persona que es sanada físicamente, que es sanada psicológicamente, ya, y es sanada espiritualmente. Y cuando yo hablo del sacerdote, estoy hablando de todos los hijos de Dios, porque somos una familia sacerdotal. Pero ahí si tu pensamiento, tu primer pensamiento es, bueno, entonces no puedo ser hijo de Dios, no puedo ser un sacerdote porque no soy sanado físicamente, porque no soy sanado psicológicamente, porque no soy sanado espiritualmente. Entonces no es de esta forma que tienes que pensar. Yo te quiero decir que el entendimiento que tú tienes que tener es que Dios quiere mi sanación, que yo sea sano. Entonces yo tengo que buscar eso en Él, buscar ser sano, ser sanado por Dios en todas las áreas de mi vida. Ya la intención de Dios es sanar a todos sus hijos a su tiempo. Eso es entender que sí, hay algunas enfermedades que vienen, que la Biblia va a decir que vienen para la muerte, o sea, para que nosotros vayamos al cielo. Ya hay otras que van a venir para que nosotros recibamos enseñanza, que nosotros aprendamos algo, ya. Pero la intención de Dios es a su tiempo, que sus hijos todos sean sanados, ya. Entonces, la mirra representa ser sanado. La mija representa también ser agente de sanación. Mira lo que va a decir en Juan 14, 12. Va a decir: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Eso nos dice ahí en Juan 14, 12, ya. Eso es lo que nos enseña ahí Jesús. Bueno, si Dios vino para sacar el yugo que es pesado, ya, si Él vino para traer esta sanación a nuestra vida, y Él está diciendo que nosotros vamos a hacer las mismas obras que Él y aún mayores, entonces nosotros también venimos para hacer eso, para traer esta sanación, ya. Entonces el sacerdote tiene que ser agente de sanación en la vida de las personas, en todas las áreas, en la área física. Si tú conoces a una persona que está enferma, tienes que orar por ella, tienes que declarar la sanación de Dios a su tiempo, conforme a la voluntad de Dios, pero tienes que declarar el milagro. Psicológicamente, tienes que servir para sanación psicológica, tienes que dar auxilio a las personas, y principalmente espiritual. Si somos hijos de un Dios que es espíritu, entonces nuestra mayor característica es traer sanación, es actuar en la área del espíritu, ¿ya? Entonces eso también tiene que ver con los hijos que son sacerdotes, ¿ya? Nosotros tenemos que representar y ser la sanación de Dios. Dios desea que seamos así como la mirra, ya, la representación de la sanación, ya. Entonces la mija es el primer ingrediente ahí de esta receta. El segundo ingrediente de la receta es la canela, ya. Y la canela es un árbol, ya, de la familia del cinnamomum, y ella tiene muchas variedades. Esta es la verdad. Eso posibilita que exista en casi todo lugar. Probablemente casi todos los países tienen una región que tiene árboles de canela, ¿ya?
Este árbol es especial porque él hace una especiaría que nosotros llamamos de canela, ya es un polvo y es hecha con la cáscara del árbol, ya ella es hecha con la cáscara del árbol, o puedes tomarla en palo, pero igual es hecha con la cáscara del árbol y tiene muchas aplicaciones. Se puede aplicar en la medicina, puede tomársela como té, bueno, y ella tiene una función como aromatizante natural. Y bueno, a pesar de sus aplicaciones medicinales, yo quiero atenerme a estas características ya que ella tiene como aromatizante natural. ¿Por qué? Porque la canela es usada como aromatizante natural y hace mucho tiempo por su perfume característico y único. Nosotros sabemos ya que la canela tiene un olor de canela. Si nosotros sentimos el olor de canela es porque aquel producto tiene canela, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un perfume inconfundible, ¿ya? Uno sabe que es canela cuando siente el olor de canela. No se puede confundir con otra especiaría o otra cosa. Ya tiene un olor propio. ¿Y qué la canela representa en esta receta entonces? Ya, bueno, la canela representa en esta receta el perfume. Ya, la canela representa en esta receta el perfume. Mira lo que va a decir ahí en 2 Corintios 2, del 14 al 15. Va a decir así: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pablo nos está diciendo así: bueno, gracias a Dios que Él manifiesta su fragancia en nosotros. O sea, nosotros somos un perfume, el perfume de Cristo, tanto en los que se salvan cuanto en los que se pierden. Nosotros somos el perfume, así como la canela. Dios nos llama para tener un perfume único, ya inconfundible, en medio a tantos olores que hay en este mundo. ¿Ya? Entonces Dios nos llama a nosotros, sus hijos, a hacer de esta forma. Lo que Dios quiere es que tengamos características únicas que son propias de hijos de Dios. Eso que Dios quiere decir cuando pone la canela ahí, que nuestras actitudes tienen que ser inconfundibles. Dios está diciendo que las actitudes de mis hijos sean bien distintas, que se sepa cuál es su opinión, sea para bueno, sea para malo, pero que se sepa que esto es la característica de un hijo mío. Ya Dios desea que así como cuando sentimos el olor de canela, sabemos que seguramente tiene canela cerca de nosotros, así cuando miren a nosotros, sepan que ahí hay un hijo de Dios. Entonces, canela es el segundo ingrediente del aceite de la unción. El tercer ingrediente del aceite de la unción es la caña aromática. Ya, la caña aromática, la verdad, es una planta acuática, ya, que tiene entre medio metro, más o menos, y 1,5 metros de altura, ya, y es originaria de Asia, ¿ya? Ella es propia de Asia y la verdad ella tiene dificultad en nacer en otras regiones, tiene que hacer mucho trabajo de climatización y todo para plantarla, pero es una fuente de muchos productos medicinales, de productos cosméticos y todo eso. Y en los tiempos antiguos, a pesar de que ella tenga esta función medicinal muy fuerte, ella representaba en la verdad para el pueblo judío y para el pueblo que la conocía, como ella tenía una representación de flexibilidad. ¿Por qué? Porque ella, como estaba en medio al río, y ahí no tiene que apar el viento, cuando venía el viento ella se acostaba y iba completamente y tocaba el agua a un lado. Y después cuando venía el viento de otro lado, ella iba hasta el agua hacia el otro lado, pero nunca se rompía. Ya, ella siempre volvía a estar parada en su posición. Entonces era una representación de flexibilidad en esta situación. Bueno,
¿Y qué la caña aromática representa en esta receta? Exactamente eso, la flexibilidad. Mira lo que va a decir la palabra ahí en Eclesiastes 3:1. Va a decir, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Ya? O sea, la propia palabra nos está enseñando, el autor ahí de Eclesiastes nos está enseñando que hay tiempo para todas las cosas. Todo lo que se va a hacer, hay un tiempo específico, hay una forma específica que tenemos que hacer. Y todo hijo de Dios tiene que ser flexible. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos que entender que existe tiempo para todo en nuestras vidas y nosotros tenemos que dedicarnos a todo. Eso requiere flexibilidad y nosotros necesitamos dar tiempo para todas las cosas. Nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia y nosotros no podemos morirnos en el proceso. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a entender con algunos ejemplos. Ya nosotros tenemos que trabajar. Nosotros necesitamos trabajar y la palabra nos incentiva a trabajar. Pero también nosotros tenemos que entender que necesitamos descansar. Nosotros tenemos que buscar a Dios y esto es muy importante. Y al mismo tiempo también tenemos que dedicarnos a nuestra familia. Ya son dos cosas extremadamente importantes y ninguna de las dos pueden faltar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que tenemos que divertirnos, ya sacar tiempo para nosotros, pero también tenemos que ser responsables con todo lo que hacemos. Tenemos que ser flexibles. Dios desea que nosotros podamos doblarnos tanto para un lado como para el otro, pero que siempre lleguemos al medio, ya que siempre estemos parados en el medio, ya así como hace la caña aromática, ya así como vive la caña aromática. Y este es el tercer ingrediente de este aceite de unción. El cuarto ingrediente que tenemos ahí, que es la acacia. La acacia es un árbol de una familia de árboles de flores, ya que también pueden ser encontradas en todo lado del planeta. Este árbol tiene más de 1700 especies de este tipo de árbol, ya entonces tiene mucho y es lo que llama atención en este tipo de árbol son sus flores, son su tipo de árbol, su belleza natural. Ya la acacia es un árbol que tiene tantas especies distintas, ya, y entonces, porque se adaptan en distintos lugares del mundo, tienen periodos distintos de florecer. Entonces, una en enero, otra en febrero, no sé, tienen tantas especies, ya, que si tú tienes en tu jardín muchas especies distintas de acacia, tú puedes quizás tener flores todo tiempo, todo el año, ya, o casi todo el año. Ya, esta es la característica de la acacia. ¿Y qué representa? ¿Qué la acacia representa en esta receta? Bueno, esta acacia representa en esta receta el florecer. Mira lo que va a decir ahí en Salmo 1, del 1 al 3. Nos va a decir así: dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás marchitan. Todo cuanto hace prospera. Eso el salmista nos está enseñando, que el que anda en el camino del Señor, él va a ser como un árbol junto al río ahí, y que va a tener alimento todo tiempo, y su fruto sale a su tiempo, en el tiempo correcto, y sus hojas no marchitan. Y bueno, que eso nos enseña que nosotros somos árboles que van a florecer, que van a dar flores en el tiempo de Dios, que van a dar flores que vienen de Dios. Nosotros vamos a florecer cada uno a su tiempo, ya. Cada uno va a ser usado para mostrar la parte de la belleza de Dios que cabe a cada uno en cada momento.
Unos van a hacer con dones, otros van a hacer actuando con milagros, otros van a actuar con palabras, pero todos nosotros, al tiempo de Dios, vamos y tenemos que estar dispuestos a mostrar la belleza de Dios, ¿ya? Entonces Dios desea que nosotros, sus hijos, mostremos su belleza y su amor, ¿ya? Así como las flores de la acacia. Y el último ingrediente que Dios propone ahí en el aceite de la unción es específicamente el aceite, ¿ya? El aceite, él viene del fruto de un árbol que se llama olivo, ¿ya? Y es un árbol de altura mediana, ya no crece demasiado, pero tampoco es bajita. Tiene el caule retorcido así, como que se entrecruza, ¿ya? Es original de la región del Mar Muerto, ¿ya? Ahí, y después, bueno, hoy se adapta a ella para muchas otras regiones, pero ella tiene su origen ahí. Su fruto es de donde extraemos el aceite específicamente, ya la aceituna es de donde sacamos el aceite, ya, y ella tiene mucha utilidad. Se usa el aceite como combustible, en la medicina, como ungüento, se usa como alimento también, o sea, su mayor conocimiento es como alimento. Pero la verdad, ella está aquí con lo que representaba y está en esta receta con lo que representaba el árbol. ¿Por qué? Porque este árbol era adorado por muchas civilizaciones, ¿ya? Y casi todas las civilizaciones antiguas, incluso los judíos, la tenían como una representación de la vida. ¿Por qué? Porque el olivo es un árbol que vive mucho tiempo. La verdad, hoy tiene registros de olivos que tienen más de 2500 años de vida, ¿ya? Entonces ella es un muy buen símbolo para la vida eterna. ¿Y qué entonces el aceite representa en esta receta? La vida eterna. Mira lo que Jesús va a decir en Juan 4, del 10 al 14, va a decir: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar este agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él este agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces Jesús está diciendo ahí a la mujer samaritana, está diciendo, mira, yo tengo un agua que yo voy a entregar a ustedes, o se bien mejor ustedes quieren pensar, yo tengo un aceite que yo voy a entregar a ustedes, y eso va a hacer con que ustedes sean un manantial de este agua que lleva a la vida eterna, de este aceite que lleva a la vida eterna. Entonces cuando Dios pone el olivo ahí, cuando Dios pone el aceite, el producto del fruto del olivo, ya en esta receta Él está diciendo, yo quiero que mis sacerdotes sean un manantial para la vida eterna, que ellos declaren, que ellos sean fuente de vida eterna. Ya, nosotros somos como los olivos, nosotros representamos la vida de verdad, porque nadie tiene vida de verdad si no está en Cristo, y nosotros representamos esto. De nosotros fluye lo que viene de Dios, que es la vida eterna. Esta es la verdad. De los sacerdotes de Dios fluye la vida eterna, porque esto es lo que fluye de Dios. Yo y tú, nosotros, cuando estamos mostrando a Cristo, ya, nosotros somos la fuente de vida. Nosotros somos la fuente de la vida eterna. ¿Ya? Eso es. Dios desea que nosotros seamos conocidos como representantes de la vida eterna. ¿Ya? Así como el olivo. Así como el olivo. Así como el aceite. Bueno,
Fue por eso que Dios eligió estos ingredientes para la unción. No porque tener aceite sobre la cabeza hacía con que una persona fuera un super cristiano, fuera el ungido de Dios, sino que declarando estas características, los hijos de Dios se tuvieran estas características, ahí serían los ungidos de Dios. Por eso, porque Dios deseaba estas características en nuestra vida, por eso Él deseó, Él puso estos ingredientes en este aceite, para que nosotros fuéramos ungidos como hijos, que nosotros fuéramos ungidos como sacerdotes, como los que declaran la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos tener aceite en nuestra vida, declarar la vida eterna. Nosotros también necesitamos tener la casa en nuestra vida, o sea, declarar el florecer de Dios, declarar la belleza de Dios en el mundo, dar frutos en cuando sea necesario la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener la caña aromática en nuestra vida y tener flexibilidad en nuestra vida para poder actuar en todas las áreas como sacerdotes sanos. Ya también nosotros necesitamos tener la canela en nuestra vida, ya llevar la fragancia de Dios, el perfume de Dios a todos los lados, y que este perfume sea un perfume característico. Y nosotros necesitamos tener la mirra en nuestra vida, ya, y representar la sanación y ser personas sanadas por Dios. Eso nosotros necesitamos, era eso que Dios deseaba para sus sacerdotes. Ya, déjame encerrar esta palabra haciéndote una pregunta. ¿Cómo están estos ingredientes en tu vida? ¿Cómo están estos ingredientes en tu vida? Quédate pensando en eso, cierra tus ojos y vamos a orar para pedir que Dios venga a manifestarse en nuestra vida. Dios, delante de tu presencia nosotros queremos entregar nuestra vida. Yo quiero entregar mi vida y quiero entregar la vida de estos que acompañan a nosotros. ¿Ya? Yo quiero pedirte que estos ingredientes sean verdaderos en nuestra vida. Derrama de tu unción sobre nuestra vida, pero no un aceite que es la representación de eso, sino que las características de esta unción derrama sobre nuestra vida. Derrama, Dios, cada una de estas características, derrama la vida eterna y el declarar de la vida eterna, derrama la sanación y el ser la sanación, derrama, Dios, la flexibilidad, derrama tu aroma, Dios, derrama tu belleza y tu florecer en nuestra vida. Dios, ven con todo eso y manifiesta tu gracia en nuestra vida. Eso te pedimos, que esta palabra venga a vivir en nosotros y sea la verdad en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Si tú has acompañado hasta este momento, te pido una vez más, deja tu like, comparte esta palabra a todos tus amigos para enseñar y declarar la unción de Dios sobre ellos. Ya, siga a nosotros en las redes sociales, porque en las redes sociales tenemos más contenido, tenemos devocionales, tenemos estudios bíblicos. Entonces ven y sigue a nosotros en las redes sociales. Ya, eso quería decirte. Chao, chao, y hasta el próximo video. Que Dios te bendiga mucho.